Hola, bienvenidos al canal, soy el profesor Gabriel. Hoy vamos a platicar acerca de los estados de agregación de la materia, cómo los podemos encontrar en la naturaleza y cómo podemos observarlos desde niveles macroscópicos y microscópicos. Más adelante les explicaré cuáles son estos niveles de observación. También vamos a hablar un poco acerca de los cambios que puede haber entre estos estados y a qué se debe que algunas sustancias sean de un tipo de estado y otras sustancias sean de otro tipo de estado. Esto y más en el video que veremos a continuación. Estaremos explicando qué son los estados de la materia. Como vimos en un video anterior, materia es todo lo que nos rodea, que podemos percibir con los sentidos, que ocupa un espacio dentro del universo. Estas materias las podemos encontrar de diferentes formas a nuestro alrededor. Actualmente son 5 los estados de la materia que se conocen: los sólidos, líquidos y gaseosos, conocidos como estados fundamentales porque hemos convivido con ellos durante mucho tiempo y porque son los que se encuentran en la naturaleza. El cuarto estado de la materia es el plasma, una especie de gas que está ionizado, es decir, tiene carga eléctrica. Este también es muy común que lo veamos a nuestro alrededor, como en el fuego, los relámpagos e inclusive los televisores de plasma. Y hay un quinto estado de la materia que para el objetivo de lo que vamos a estudiar no va a ser necesario explicarlo, pero es importante que sepan que existe. Se llama el condensado de Bose-Einstein. Es un estado de la materia que se refiere a cómo se comporta un átomo al aproximarse a la temperatura más fría del universo, el cero absoluto o el 0 Kelvin. Ahora veremos las propiedades macroscópicas de los estados fundamentales. Entendamos como propiedades macroscópicas aquellas que podemos identificar a simple vista con nuestros sentidos. Las tres variables más importantes que vamos a estudiar son el volumen, la forma y la masa. En el caso de los sólidos, este tipo de estado de agregación cuenta con las tres variables: tiene volumen propio, tiene una forma definida y tiene una masa propia. En el caso de los líquidos, esta cuenta con un volumen propio y con una masa propia. Sin embargo, no tienen una forma definida y por lo general toman la forma del recipiente que los está conteniendo. Imagínense una botella. En una botella nosotros ponemos 1 litro de agua, el volumen va a ser 1 litro, la masa va a ser lo que pese 1 litro de agua. Sin embargo, la forma va a ser la forma que tenga la botella. Si esa misma botella que está en posición vertical, nosotros la ponemos de forma horizontal, la forma cambió, se ve más alargada. Sin embargo, sigue siendo 1 litro de agua y sigue pesando lo mismo. A esto nos referimos con que no tiene forma definida. Toma la forma del recipiente que lo contenga y puede variar si manipulamos ese recipiente. Para finalizar, los gases solamente tienen una masa propia, no tienen ni volumen ni forma definida y también van a tomar estas variables del recipiente que los contengan. Ejemplo de esto, podemos imaginarnos un tanque de gas como el que hay en nuestras casas. Ese tanque, cuando nosotros lo llenamos, tiene cierta cantidad de materia, tiene cierta masa. Todo el gas que esté dentro del tanque va a tener el volumen del tanque y va a tener la forma del tanque. Después de que haya pasado 1 o 2 meses de que nosotros usemos este tanque de gas, la masa que había dentro del tanque va a disminuir, va a haber menos cantidad de gas. Sin embargo, el volumen y la forma siguen siendo la misma, la del tanque. Estas tres características, volumen, forma y masa, nos ayudan a definir de manera macroscópica, es decir, a simple vista, qué cosas son sólidos, qué cosas son líquidos y qué cosas son gases. A continuación siguen las propiedades microscópicas. Estas ya estamos hablando de conceptos aplicados a átomos y moléculas, cómo se comportan estas partículas a niveles muy pequeños, que obviamente ya no podemos ver a simple vista. En el caso de los sólidos, las moléculas o átomos que forman el estado de agregación sólido están muy juntas entre sí, tienen poca libertad de movimiento y a lo mucho vibran en sus mismos sitios.
Por eso los sólidos tienen forma definida y esta no cambia tan fácilmente. En el caso de los líquidos, las moléculas o átomos ya tienen un poco más de movimiento, sin embargo deben de seguir estando juntos. Por eso en los líquidos, las diferentes moléculas y átomos se pueden mover de un lado a otro, pero siempre permaneciendo juntos a las demás partículas. Por eso los líquidos tienen un volumen definido, pero no tienen una forma estable. Finalmente, en los gases, los átomos o moléculas que lo forman tienen un montón de energía para estar separados lo que ellos deseen entre sus partes. Por eso no tienen ni forma ni un volumen definido. Estas son las características microscópicas de los estados de agregación. Tiene que ver con qué tan juntos o separados estén los átomos o moléculas unos de otros. Qué tan separado estén va a depender de dos cosas. Uno, la adherencia o cohesión, qué tanto le gusta a las moléculas o átomos estar juntos. Y otro, energía, qué tanto movimiento pueden tener las moléculas o átomos de acuerdo a su temperatura. Hay sustancias que tienen poca cohesión y por su misma naturaleza van a tender a ser gases. Hay sustancias que tienen mucha cohesión y por esa misma naturaleza van a tender a ser sólidos. ¿Ok? Ejemplo de esto podemos ver al oxígeno. Tiene poca cohesión, por eso a temperatura ambiente es un gas. Y con mucha cohesión pueden ser, por ejemplo, metales, donde a condiciones normales de nuestro medio ambiente los encontramos generalmente en sólidos. En el caso del agua, un caso muy particular, nosotros podemos ver que cuando el agua está fría, es decir, le quitamos calor y hay poca energía, su movimiento es muy pequeño, apenas empieza a vibrar. En este caso, cuando tiene poca energía el agua, es cuando la vemos en su estado sólido, como hielo. Cuando las moléculas de agua van absorbiendo más calor, van teniendo una mayor libertad de movimiento y pasan de un estado sólido a comportarse como un líquido, con libertad de movimiento, pero estando aún juntas unas con otras. Sin embargo, cuando nosotros añadimos más energía y lo podemos pasar a un estado gaseoso, esas moléculas tienen mucha energía y pueden pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Esas son otras dos variables que van a influir mucho en cómo podemos observar una materia en nuestra naturaleza. La cohesión, qué tanto le gusta a las moléculas estar juntas, y la energía, qué tanto movimiento puede haber en las moléculas, lo que va a hacer que puedan tener un cambio de estado. Aparte de este tema, vamos a hablar acerca de los cambios de estado. Los cambios de estado son 6 y los vamos a analizar a continuación. Cuando nosotros tenemos un sólido al que se le añade calor, va a pasar a estado líquido por un cambio que se llama fusión, aunque es muy común conocerlo como derretimiento. En el caso contrario, cuando a un líquido se le quita energía, se le quita calor, se enfría, este se va a convertir en un sólido a través del proceso llamado solidificación. Un líquido al que se le añade calor, al que se le añade energía, va a pasar a estado gaseoso por medio de la vaporización o la ebullición. Y un gas que se enfríe, al que se le quite calor, se va a poder convertir en líquido a través de un proceso llamado condensación o también por uno llamado licuefacción o licuación. Hay dos cambios de estado más que podemos ver en la naturaleza cuando un líquido pasa directamente al gas sin haber atravesado un estado líquido, el cual se llama sublimación. Y también podemos ver la inversa, cuando un gas se convierte en un sólido por medio de la sublimación inversa o la cristalización. Estos son los diferentes cambios de estado que puede haber en la materia. Y como les platiqué en la diapositiva anterior, tiene que ver con la energía, quitar o añadir energía, o como decimos comúnmente, calentar o enfriar. Por el momento eso es todo. Quedamos pendientes en un próximo video donde les mostraré una simulación de cómo se comportan las moléculas durante estos cambios de estado. Espero que la información hasta el momento sea de su agrado.
Nos vemos hasta la próxima.